Hoy vamos a ver el segundo grupo de aceros. Estos aceros se llaman de construcción mecánica. Vamos a ver en qué se utiliza. Bueno, estos aceros, y su nombre lo indican, son aceros que están destinados principalmente a la fabricación de elementos de maquinaria de la industria mecánica. Es decir, donde ustedes tengan transmisión de movimientos, ahí los componentes en su mayor parte van a ser de este tipo de acero, ¿sí? Entonces, lo van a poder encontrar, por ejemplo, en ejes de transmisión de potencia, en engranajes, en rodamientos, en los palieres, cadenas y piñones, en los cigüeñales, ¿sí? En todos los árboles de transmisión. Entonces, van a ver, entre otras características, ya que estamos aquí en las fotos, vamos a ir mirando, ustedes pueden ver que una de las condiciones que tienen estos componentes hechos con estos aceros es que tienen una buena calidad superficial, como pueden ver en este o en esto o en estas piezas. Entonces, se diferencian del anterior en que estos van a ser utilizados en piezas más específicas, ¿sí? De una elaboración totalmente diferente. Y en general van a ser piezas de un tamaño mucho más pequeño en relación a lo que nosotros vimos que, por ejemplo, podían utilizarse los aceros estructurales que precisamente van en algunas estructuras más importantes. Entonces, estas piezas, en relación a eso, son piezas de mucho menor tamaño. Bueno, vamos a ver qué se le exige entonces a estos aceros para poder ser parte de estos componentes. En este caso, se les va a pedir alta resistencia mecánica. Habíamos dicho que en el grupo anterior nosotros pedíamos una buena tensión de fluencia, pero que ese valor estaba sujeto a que el acero no condicionara su tenacidad. En este caso, nosotros vamos a priorizar la resistencia mecánica, es decir, en este caso no interesa tanto que el material sea tenaz, de hecho, estos aceros no lo son, sí se prioriza y se pone en primer término que logren una buena resistencia mecánica. Eso va a implicar alta tensión de fluencia, alta tensión de tracción. Después tienen que tener una serie de condiciones, como por ejemplo, tienen que ser altamente resistentes a la fatiga. Recuerden que la fatiga es la resistencia que tiene el material cuando los esfuerzos son alternados, es decir, cuando se los somete a tracción-compresión, 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 que es un esfuerzo muy común, por ejemplo, en los ejes, debido a la forma en que trabajan. Entonces, tienen que ser muy resistentes a la fatiga, tienen que ser muy resistentes a la torsión. La mayoría de estas piezas se obtienen por maquinado, puede ser por torno, puede ser por fresa, por ejemplo, entonces tienen que tener buena maquinabilidad. Y obviamente, bueno, atada a la resistencia y fatiga y una cuestión que siempre se les está pidiendo a los aceros es que tengan buena tensión de fluencia o, como dice ahí, un alto límite elástico. Eso viene atada a la primera condición, que es la alta resistencia mecánica. Siempre se la considera como algo particular porque, bueno, la tensión de fluencia ustedes saben que es muy importante y que entra a jugar en distintos cálculos y en distintas cosas en una pieza. Entonces, bueno, siempre se la considera en forma particular. Pero, en general, recuerden que si nosotros hablamos ya de alta resistencia mecánica, estaríamos incluyendo este último requisito también. Bueno, otros requisitos que se le puede pedir a las piezas ya terminadas en estos aceros es que tengan una excelente calidad superficial, y eso es así porque muchas veces las piezas traen defectos, como pueden ser, por ejemplo, alguna fisura, como puede ser alguna incrustación o puede ser un poro, que en el servicio pueden terminar causando problemas, ya que pueden ser inicios de fisura, por ejemplo, o
según cómo trabajen las cargas y demás, pueden terminar iniciando roturas que son muy problemáticas después. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los ejes, sobre todo se pide rectitud. O sea que estas piezas tienen, además de ciertas condiciones que son específicas en el acero, bueno, ahí se controlan unas ciertas condiciones ya en la pieza elaborada. En cuanto al acero, tiene que tener una buena aptitud a tratamientos térmicos. Y esto es porque en este caso, el mecanismo de endurecimiento que se va a aplicar es el de transformación de fase. O sea, nosotros lo que vamos a buscar acá es una microestructura que sea resistente y que aguante el uso que tienen estos componentes. O sea, que presente en el servicio una buena resistencia mecánica y todas las otras condiciones, y eso, esto sobre todo lo que es resistencia mecánica, dureza, lo vamos a conseguir con un tratamiento térmico. Los tratamientos térmicos que se pueden realizar son variados, hay algunos que son totales y otros que son superficiales, pero de todos estos tratamientos, el que se utiliza en forma más general y que es el tratamiento principal para estos tipos de piezas, es lo que se conoce como temple. Entonces, la propiedad fundamental que van a tener estos aceros es la templabilidad. O sea, temple es el proceso al cual vamos a someter el material, de lo que ya hablamos un poquito más adelante, y templabilidad va a ser la propiedad, que va a ser qué aptitud tiene este material para ser sometido a este tratamiento térmico. Eso es fundamental porque es a través de este tratamiento térmico que vamos a lograr una microestructura que nos permita tener en servicio las distintas propiedades que fuimos nombrando. Bueno, en cuanto a los procesos de elaboración de estos aceros, toda la primera parte es similar a lo que nosotros vimos en clases anteriores. O sea, ustedes pueden tener, por ejemplo, un proceso de horno eléctrico más una metalurgia secundaria, o bien un proceso que venga de un convertidor, como puede ser el AOD, más metalurgia secundaria. Lo que se va a agregar acá son distintos pasos. Nosotros habíamos visto que, por ejemplo, para los estructurales llegábamos hasta la laminación. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener, por ejemplo, una laminación o bien lo que se conoce como forja, donde la forja es un proceso mediante el cual vamos a dar forma al componente a través de llevarlo a temperaturas e impactarlo. Y es a través, básicamente, de ir golpeando el material, ¿sí? A veces es un solo golpe grande que permite darle la forma a la pieza, para lo cual tiene que estar, obviamente, a temperatura, y a veces, digamos, se hace con sucesivos golpes. Pueden buscar un poquito de forja para que vean. Yo les busqué algo porque les quería mostrar, pero bueno, no encontré ningún video corto como para que se pueda adaptar a la clase. Pero más o menos la forja, si ustedes han visto, por ejemplo, cómo labraban, cómo hacían las espadas antiguas, que las metían en el fuego y después las golpean para darle menor espesor, bueno, eso sería, digamos, una forja artesanal. Eso llevado ya con más equipamiento, pero siguiendo el mismo principio, sería la forja. Entonces nosotros podemos tener el material que proviene de una metalurgia secundaria, donde ustedes saben que ahí es donde vamos a afinar la composición química del material, después tal vez pasar por una laminación y un forjado. Y lo que se adiciona acá, sí o sí, son los tratamientos térmicos, y como dijimos, fundamentalmente el temple, ¿sí? Lo mismo, pues va a ser lo mismo viniendo de un convertidor, y en algunos casos podemos tener la laminación, algunas cosas como por ejemplo un trefilado,
esto lo vimos, era cuando se obligaba al material a pasar a través de una matriz, para que tome la forma de esta matriz. Después puede venir, por ejemplo, un mecanizado, como les decía, que puede ser, por ejemplo, hacerlo pasar por un torno, y finalmente un tratamiento térmico. O sea que acá lo que vamos a adicionar es, en general, algún tipo de conformado o de mecanizado, y finalmente siempre, sí o sí, un tratamiento térmico. Entonces, nosotros ya habíamos visto cómo se obtenía hasta acá en clases anteriores, y bueno, aquí les repito, estaríamos adicionando el tratamiento térmico, ¿sí? Bueno, nosotros podemos tener en algunos casos estos productos como semi-elaborados, como productos largos, con secciones como redondos, cuadrados, rectangulares y hexagonales, y en general van a provenir de alguna colada continua que nos da palanquillas que son redondos o cuadrados. Estos son productos semi-elaborados, nosotros los vamos a tener en esta sección, y después, bueno, daremos forma y tratamiento térmico. Bueno, cuando la laminación se hace por colada continua, nosotros vamos a tener lo que se llama una palanquilla, que son solamente en forma de redondos o cuadrados, y bueno, a partir de ahí podemos hacer lo que es una forja. Esto sale después de la metalurgia secundaria, entonces podemos tener unas palanquillas que son unas piezas intermedias, redondas o cuadradas, y después aplicaremos forja, laminación o un mecanizado, que en este caso salen de secciones más pequeñas. Y bueno, y acá tienen un esquema de lo que sería un perfilado, donde nosotros vamos a obligar a pasar el material a través de una matriz para que tome determinada forma. De todas maneras, ya sea por forja, mecanizado o mecanizado, finalmente lo que vamos a tener es la necesidad de hacerle un tratamiento térmico. Después del tratamiento térmico, las piezas quedan con una dureza muy, muy alta, por lo cual siempre recuerden que primero se conforma y después se hace el tratamiento térmico, porque hacer el tratamiento térmico y después tener una forma es muy, muy problemático por las durezas a las que llegan con el tratamiento. Entonces, el camino que se hace es el que les estamos mostrando en esta diapositiva. Bueno, con respecto a las especificaciones técnicas, vamos a hablar, digamos, de los productos semi-elaborados, o sea, estos perfiles o que es lo que nosotros tenemos para después poder mecanizar, por ejemplo, y obtener la pieza. ¿Qué es lo que se puede controlar? Vamos a controlar. Fundamental, como siempre les digo, sin esto no podemos hacer nada, es la composición química del acero. Solo tenemos que ver de que esté de acuerdo a lo que se especificó, y en este caso se siguen las normas SAE, que son las que vimos la clase pasada, ¿sí? En este caso, los aceros son sí o sí aleados. Ya vamos a ver por qué. Entonces, hay que controlar que el contenido de carbono y de los aleantes esté dentro de lo normalizado. Es muy importante en este caso. Muchas de las fallas que se producen en los componentes industriales es porque no cumplen con la especificación de composición química. Por lo tanto, realizar un control en este aspecto es sumamente central para establecer la calidad del acero. Después vamos a controlar también el nivel de inclusiones no metálicas según la norma STM 45, esto ya lo vimos. Las inclusiones metálicas podían ser sulfuros, podían ser silicatos, que dijimos que le quitan calidad al acero porque son en general inclusiones no metálicas, son en general algunos compuestos que tienen un punto de fusión menor, y por lo tanto, sobre todo cuando el acero trabaja a alta temperatura, le quita muchísima resistencia mecánica. Ya lo habíamos conversado, dijimos de que podíamos aceptar cierto nivel en razón de que no es posible sacar totalmente los elementos que forman estos compuestos.
en general fósforo y azufre, pero no íbamos a aceptar más de un máximo admisible. Lo mismo pasaba con el contenido de hidrógeno y nitrógeno para limitar los gases que puedan tener. El acero que también fragiliza el acero. Vamos a pedir en este caso un tamaño de grano preferentemente fino. La norma es la misma que vimos la vez pasada, la STM 45. Siempre teniendo en cuenta de que, bueno, mientras más fino pidamos el grano, mayor costo puede tener, pero en este caso sí es importante controlar que el material no presente grano muy grueso, que sí termina siendo perjudicial. Vamos a agregar algunos otros aspectos a los que habíamos planteado para los aceros estructurales, y en este caso vamos a agregar templabilidad, que se controla también según una norma SAE. El acero tiene que tener aptitud para ser templado, ya vamos a ver. Se agrega calidad superficial, y esto, cuando hablamos de calidad superficial, vamos a hablar de rugosidad y defectología. Esto se controla, la rugosidad se puede hacer a través de distintos equipamientos que miden a nivel de micrones bueno, nosotros le decimos los valles y montañas que pueda tener el material, pero en realidad es eso, digamos, qué tan liso está el material, ¿sí? Y hay equipos que lo miden en el orden de los micrones, y hay escalas y tablas para eso. Entonces, están establecidos los grados también, según el uso que tiene el material, los grados que van a ser aceptados en este caso, ¿sí? En algunas piezas se puede llegar a medir planaridad, por ejemplo, también. Y defectología implica esto que hablábamos hace rato, de que pueden presentar algunas fisuras, algunos poros, y eso se puede medir a través de algunos ensayos no destructivos, como por ejemplo un equipo de ultrasonido, o algunas otras, como por ejemplo hay unos ensayos que se llaman de tintas penetrantes. Nosotros los vamos a ver al final de la materia. Pero eso controla fundamentalmente el grado de defecto que puede tener. Entonces recuerden siempre que es muy difícil que un material venga en condiciones perfectas. Normalmente traen alguna cuestión, pueden venir con alguna microfisura o alguna fisura pequeña. Bueno, la aceptación de eso va a depender de distintas cosas, va a depender del tipo de componente, puede depender de las temperaturas a las cuales trabaja, puede depender de la longitud del componente, en el cual veremos si es o no significativo el tamaño que tiene, por ejemplo, una fisura, la cantidad de fisuras. Entonces, todo eso se puede controlar para no tener sorpresas cuando ya estemos con el componente instalado. Así que veamos, así que eso es algo a controlar. Así. Y bueno, y después en algunos componentes se pide como cuestiones como rectitud, por ejemplo, que, bueno, en algunos casos es muy importante también. Sobre todo, como les comentaba en el caso de los ejes, y eso también hay equipamiento que puede controlarse. O sea que se puede hacer un buen control de calidad de todos estos componentes antes de que entren en servicio. Inicialmente tendríamos que hacer una buena especificación técnica y posteriormente se puede hacer un buen control antes de que la pieza se ponga en funcionamiento. Y con eso nos estaríamos asegurando el rendimiento que puede tener posteriormente. Bueno, como estuvimos hablando hasta ahora y dijimos que el temple era el tratamiento térmico de mayor importancia, vamos a conversar un poco sobre de qué se trata esto. Bueno, lo que nosotros vamos a buscar es cambiar
la microestructura. Si nosotros tenemos un acero que lo calentamos, por ejemplo, a 800, 900 grados, y lo dejamos que se enfríe lentamente, nosotros, a temperatura ambiente, las microestructuras que vamos a ver serían, en un caso, supongamos, de un acero de 0,45% de carbono, estaríamos viendo una matriz perlítica con algunas lagunas de ferrita, como vimos la clase anterior. Entonces, nosotros vamos a partir de ese acero que ya se obtuvo, y de ece acero probablemente es el que han conformado o el que han maquinado para obtener la pieza. Entonces, nosotros vamos a tener inicialmente la pieza con una estructura perlítica, fundamentalmente. Ahora, esa microestructura para las exigencias que tienen estas piezas es de baja resistencia mecánica. Entonces, le vamos a aplicar un tratamiento que le cambie esa microestructura. Entonces, por eso este mecanismo se llama de transformación de fase. O sea, voy a pasar de tener una fase, en este caso es perlita, a otra que es más resistente, que ya se las voy a presentar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer primero un tratamiento térmico que básicamente consiste en llevar la pieza a una alta temperatura. Esa alta temperatura tiene que estar definida, ya vamos a ver por qué, y enfriarla rápidamente. O sea, en este caso no vamos a dejar que el acero se enfríe lento, sino que vamos a provocar un enfriamiento rápido para poder lograr ese cambio de microestructura. Entonces, lo que ustedes ven acá es una pieza metida en un horno, donde se la lleva a temperaturas altas. Cuando les hablo de altas temperaturas, normalmente estaremos pasando los 800 grados, en su mayoría, cada acero tiene esta temperatura. Bueno, hay distintas formas de calentarlo, y luego la vamos a enfriar rápidamente. ¿Cómo la vamos a enfriar? En general, la vamos a someter a la pieza a un baño, donde va a perder calor rápidamente. ¿Sí? Ese baño puede ser de distintas cosas, en general se utiliza agua, por ejemplo. Entonces nosotros, la pieza esta que está a 900 grados, la introducimos en una cuba con agua, y vamos a ver que la pieza se enfríe, y le aumentamos mucho la velocidad de enfriamiento, y entonces vamos a tener otra microestructura. ¿Qué es lo que pasa en el temple? Que nosotros vamos a operar de la siguiente manera. Esa alta temperatura de la que estamos hablando tiene que ser superior a la temperatura crítica A3. ¿Sí? Les recuerdo que en el diagrama hierro-carbono nosotros tenemos dos temperaturas críticas, una es la inferior a 1 y la otra es la temperatura crítica superior a 3. Acá empieza a transformarse la ferrita en austenita, y acá termina de transformarse la ferrita en austenita. Recuerdan ustedes que la transformación de una microestructura a otra, o de una variación a otra, se sucedía en un rango de temperaturas, no en una temperatura única. Entonces, nosotros lo que tenemos que superar es la temperatura donde la pieza queda totalmente austenítica. O sea, nosotros vamos a llevar esta pieza que habíamos dejado o venía de enfriarse tranquila y que estaba férrica, nuevamente la vamos a calentar hasta una temperatura donde esté totalmente austenítica. Con lo cual, nosotros vamos a decir que la pieza se lleva a temperatura de austenización. ¿Sí? Tienen que retener los nombres de las distintas microestructuras, no son muchas las que le hemos presentado, pero para que ustedes puedan entender. Recuerden que a temperatura ambiente teníamos ferrita y perlita, ¿sí? Y a temperatura, y la microestructura que teníamos a alta temperatura se llamaba austenita. Entonces, nosotros tenemos
vamos a llevar nuevamente a esta microestructura que se presenta a alta temperatura y vamos a dejar que se transforme totalmente en austenita. Entonces, la forma de decir esto es que vamos a llevar la pieza a una temperatura de austenización. La temperatura de austenización es distinta para cada acero según su composición química. Puede variar en 10, en 20, en 30, 40, 50 grados centígrados, dependiendo del acero, y bueno, eso hay que conocerlo, eso son datos que se pueden encontrar, y hay que superar un poco esa temperatura para asegurarse la transformación completa a austenita. Como generalmente son piezas de cierto tamaño, nosotros lo que vamos a decir, y si nosotros la tenemos en un horno, porque esto lo vamos a hacer poniendo la pieza en un horno, vamos a dejar que esté un tiempo y se homogeneice la temperatura. ¿Eso por qué? Porque si nosotros ponemos la pieza en un horno, lo primero que se va a calentar va a ser la superficie, y el centro de la pieza va a estar más frío. Entonces nosotros necesitamos una temperatura más o menos homogénea. Entonces vamos a dejar transcurrir un tiempo en el horno hasta que se homogeneice la temperatura. Y luego vamos a enfriar rápidamente, ¿sí? Entonces, si ustedes ven este diagrama, que es temperatura versus tiempo, esta, donde nosotros tenemos una línea con cierta pendiente, esto nos está mostrando que estamos haciendo un calentamiento lento, gradual, para llegar a la temperatura de austenización. Y en este caso, fíjense que mantenemos constante la temperatura, es el tiempo que la dejamos en el horno, que la pieza se homogeneice, y luego tenemos esta recta que es prácticamente vertical, donde el enfriamiento es rápido, prácticamente instantáneo. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros dejamos que la pieza enfríe lentamente, bueno, ahí se producen distintos procesos, se producen procesos de difusión, se combina, dejamos que el carbono que acá se ha disuelto se vuelva a combinar formando carburos, que la perlita se acomode. O sea, nosotros, si el material se enfría en forma lenta, le vamos a dar tiempo que se acomode y que se produzcan todos los fenómenos o todos los procesos y los sucesos que tienen lugar para obtener la microestructura final. Pero acá nosotros estamos enfriando rápidamente, entonces no vamos a darle tiempo al carbono a que se combine para formar los carburos, para que forme la perlita, no le vamos a dar tiempo que haya difusión, no vamos a darle tiempo a que el material haga nada. Entonces, el material, dicho sea, digamos, entre comillas, tomen esto, se acomoda como puede. Y ese puede es que se acomoda como en una nueva estructura dentro de lo que es la cúbica, que se acomoda de una forma tetragonal, pero forzada, y va a quedar con el carbono disuelto, y entonces viene a ser algo así como si fuese una ferrita sobresaturada en carbono. Esa nueva microestructura se llama martensita, ya la vamos a ver. Ahora, eso de que el material se tenga que acomodar en una forma rápida sin que sucedan aquellos procesos o aquellas reacciones o aquellas combinaciones que hacen que el material se pueda llegar a ordenar como lo haría si nosotros lo dejamos, le damos su tiempo, y como no le permitimos que hagan todas esas cosas, el material queda con un elevado estado de tensiones, ¿sí? Entonces, es tal el grado de tensión que si nosotros lo dejamos así, con el tiempo se va a empezar a fisurar, porque esa energía acumulada va a tratar de salir por algún lado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hacerle un nuevo tratamiento para sacarle todas esas tensiones y que el material quede útil para utilizarlo.
Que no llegue a perder esta nueva microestructura que hemos conseguido, porque la necesitamos, porque es la que tiene la resistencia mecánica que requieren las piezas para las cuales este acero se destina, pero que no quede tan tensionada que se rompa sola. Entonces, vamos a aplicarle un segundo tratamiento que se llama revenido, que es un tratamiento de distensión del material, o sea, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a sacar estas tensiones internas con las que quedan para que el material quede utilizable. Ahora, ustedes fíjense, nosotros no queremos perder esta microestructura, sino que quede utilizable sacándole algunas tensiones. Entonces vamos a hacer un calentamiento que no va a llegar a ninguna de las temperaturas críticas porque no queremos perder esto que hemos conseguido, ¿sí? Y vamos a, entonces, hacer un tratamiento térmico muy por debajo de la temperatura de austenización. Estos valores del revenido también varían, 300, 400 grados, un poco más, poco menos, y luego enfriamos lentamente. O sea, vamos a calentar, vamos a sostener, como se hace siempre para homogeneizar las temperaturas, y vamos a enfriar lentamente. Con lo cual nos queda una pieza endurecida, porque no hemos perdido la microestructura obtenida originalmente, pero utilizable porque se la distensionó. ¿Se pierde un poco de dureza? Sí, efectivamente, al revenir nosotros vamos a perder un poco de la dureza que obtuvimos originalmente en este punto, pero el acero queda mucho más utilizable. Bueno, ¿cuáles son los medios de temple? O sea, ¿qué podemos poner nosotros en estas cubas donde podemos hacer introducir las piezas? Pueden ser agua, aceite y aire, son los que más se utilizan, ¿sí? El más enérgico es un enfriamiento en agua. Si nosotros queremos tener velocidades medias, rápidas, pero medias de enfriamiento, podemos usar un baño de aceite. Y si queremos que ese enfriamiento no sea tan rápido, tan brusco en realidad, podemos usar aire. Bueno, pues se pueden preguntar si el aire, si poniendo una pieza al aire, esto llega a ser una velocidad de enfriamiento rápida, y sí. En algunos aceros, enfriarse al aire es una velocidad de enfriamiento rápido, porque tienen una composición química que favorecen altamente la templabilidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, en algunos casos, si ustedes no quisieran templar, habría que dejar que se enfríe en horno, por ejemplo. Y bueno, y se usa aire y aire forzado, que se llama, que son aires con ventiladores, cualquiera de los tres medios, y hay otros, pero estos son como los que se usan muy en manera más general. ¿Y cuáles son los factores que inciden en el resultado que pueden tener en el temple? Bueno, va a incidir la composición química, el tamaño de grano austenítico, la velocidad de enfriamiento y el tamaño de la pieza. Bueno, tanto el tamaño de la pieza como la velocidad, o sea, también el tamaño de la pieza también tiene que ver con la velocidad de enfriamiento, pero se las damos separadas porque en este caso la velocidad de enfriamiento va a estar asociada al medio de temple que se utilice. Esto tiene que ser todo un diseño. El temple se diseña la temperatura de temple, o sea, esa temperatura de austenización de la que hablábamos tiene que estar calculada, el tiempo de permanencia de la pieza, la velocidad de enfriamiento, para que el temple pueda tener un buen resultado. Un temple mal hecho muchas veces hace que la pieza se fisure ya de manera irrecuperable, así que o distensiona demasiado las dimensiones, distorsiona demasiado las dimensiones, así que eso hay que hacerlo sabiendo, o sea, hay expertos que diseñan estos tratamientos térmicos para poder tener un buen resultado. Entonces, estos son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de hacer ese diseño. Bueno, para que ustedes vean, nosotros habíamos presentado el diagrama hierro-carbono
en este caso, pero recuerden que en el diagrama de hierro-carbono es un diagrama de equilibrio donde las velocidades son infinitesimales, o sea, son lentas. Para poder estudiar este tipo de enfriamientos rápidos se utilizan otras curvas, en este caso se las presento de manera rápida. Estas curvas se llaman TTT porque involucran temperatura, tiempo y transformación, y son curvas de transformación isotérmica. ¿Cómo se trazan estas curvas? En general, ¿qué se hace? Se pone a una temperatura fija, por eso se llama isoterma, una serie de muestras, y a distintos tiempos se la va extrayendo del horno, y se va estudiando en qué momento empieza una transformación, cómo evoluciona esta transformación, normalmente un punto de control es al 50%, y cuándo termina esta transformación. Entonces, han trabajado a esta temperatura, a esta temperatura, a esta temperatura. Por eso esta se llama curva de transformación isotérmica. Y van estudiando a cuándo empieza, a qué temperatura, a una temperatura dada, a qué tiempo empieza y a qué tiempo termina una transformación. Entonces, en este caso, lo que se ha encontrado con este tipo de gráficos es que, bueno, nosotros tenemos, si manejamos estas temperaturas y estos tiempos, acá vamos a tener lo que ya conocemos que es la perlita. Y acá al medio, más o menos, aparece otra microestructura que nosotros todavía no la hemos visto, que se llama vainita, y aquí abajo aparece otra microestructura que se llama martensita, que es la microestructura de Temple. Entonces, si bien estas curvas son isotérmicas, sirven para ver qué velocidades tenemos que tener para lograr las distintas microestructuras que a nosotros nos interesen. En este caso, como nosotros tenemos enfriamientos rápidos, sabemos que no tenemos que entrar en esta zona, que es donde empiezan y terminan las transformaciones de otras microestructuras, sino tenemos que entrar directamente a esta zona. Entonces, los tiempos de enfriamiento, por ejemplo, este es el mínimo tiempo de enfriamiento sin que toquemos esta curva, entonces podemos tener otro, por ejemplo, por acá. Y eso nos da que son velocidades rápidas, donde nosotros podemos tener las microestructuras de Temple, que se llaman, como ustedes ven acá, martensita. ¿Y qué es esta? Ya vamos a ver una fotito un poco más clara. ¿Esto por qué se los presento? Porque son los diagramas que se utilizan para ver los tratamientos térmicos y para ver qué estructuras aparecen cuando los enfriamientos no son lentos, como en el diagrama hierro-carbono. Que aparecen, como les digo, la martensita, que es la estructura típica de Temple, y acá al medio aparece otra que se llama vainita, que es una de resistencia intermedia entre las dos. Entonces, para que ustedes vean más o menos cómo se trabaja, estas curvas se llaman TTT, ahí yo les puedo subir después un video donde se explica muy bien, pero básicamente yo se las presento para que ustedes vean eso, que hay otras formas de, cuando manejamos velocidades distintas de las lentas, que son las que se presentan en el diagrama hierro-carbono, nosotros vamos a poder obtener otro tipo de microestructura. Y esas microestructuras se pueden ver o se han estudiado con diagramas de este tipo. Entonces, en el caso de Temple, recordemos, la velocidad de enfriamiento es brusca. Ese es el requisito fundamental para poder obtener la microestructura. Entonces, repasando una vez más, calentamos hasta temperatura de autenización, homogeneizamos y enfriamos rápidamente. Esa sería la condición para obtener el Temple. En este diagrama, ese enfriamiento rápido viene dado por curvas que están, esta sería la curva, digamos, la máxima posición que puede tener la curva, y a partir de ahí todos los otros enfriamientos que estén hacia la izquierda de esta curva nos van a dar martensita. Bueno, para que ustedes vean que se estudian con otros tipos de curvas, más que nada presentarles esta diapositiva. Con respecto a cómo se ve la martensita, bueno, nosotros acá tenemos una foto que ya hemos visto en la práctica anterior, estas están a un aumento de 500, por lo cual ustedes ven acá algunas zonas de
perlita donde se ve la estructura laminar. Recordemos que habíamos dicho que todas las zonas oscuras son perlita, las zonas claritas son ferrita. Y esta es la que nosotros vimos la clase pasada que obteníamos con enfriamientos lentos. Esta, como ustedes la ven, es la estructura martensítica que se obtiene después del templado. ¿Sí? Esta ya está templada y revenida en particular. Como ustedes pueden ver, la diferencia que hay entre las dos es muy notoria. Son muy diferentes las dos microestructuras. Esto es antes del temple y esto después del temple. Nosotros estamos buscando que quede de esta manera. La martensita, que así se llama esta microestructura, la de la derecha, no, esta es la perlita, la que vimos anteriormente, eso lo aclaro porque estamos presentando una microestructura, no significa que las dos lo sean, es esta la de la derecha. Esta microestructura tiene una disposición que se llama acicular, o sea, tiene formas de aguja, ¿sí? Bueno, ustedes no lo van a ver muy bien porque no tienen todavía experiencia, pero nosotros, los que estamos en esto, vemos enseguida, digamos que ahí tiene una forma circular, si ustedes llegan a ver algunas liñitas, tienen una forma de disponerse como unas pequeñas B cortas, que aparecen mucho, acá hay otra. Yendo les cuento, digamos, un poco anecdótico, pero cuando nos enseñaban a nosotros estos, nos mostraban una forma más romántica de que entendamos estas microestructuras y nos decían que era como paja tirada sobre la nieve, como para poder entender por qué se llaman acicular y todo eso. Bueno, eso les cuento, nos decía nuestro profesor, para que podamos identificar bien cómo era la perlita y cómo era la martensita. Acuérdense entonces el nombre de la nueva microestructura, que es la microestructura obtenida después del temple, es martensita. Este nombre es para esta microestructura, para la que obtenemos después del templado. Bueno, ahora, nosotros dijimos de que el acero tiene que tener aptitud para este tratamiento térmico. ¿Eso qué significa? Que tiene que poderse templar. Y no solo tiene que poderse templar, sino que tiene que tener un buen resultado de temple. ¿Y qué significa que tenga un buen resultado de temple? Que esa dureza que nosotros obtenemos se pueda obtener lo más adentro de la pieza posible también. O sea, tanto la superficial como la que obtenemos hacia adentro de la pieza sean más o menos parecidas. ¿Y eso por qué? Porque ustedes saben de que, o imagínense de que si nosotros tenemos una pieza de cierto volumen y la metemos al horno, como les decía, siempre va a estar más caliente la superficie que el centro. Por más que nosotros dejemos que se homogeneice, que tome temperatura y todo eso, vamos a tener alguna diferencia de temperatura. Y aún en el caso de que hayamos homogeneizado adecuadamente la temperatura en el horno, cuando nosotros enfriemos la pieza en el baño de enfriamiento, ya sea que sea, supongamos, aceite, lo primero que se enfría es la superficie. Y hacia el interior de la pieza la velocidad de enfriamiento cambia, porque esa velocidad de el enfriamiento va a tener que ser por conducción, o sea, por contacto directo se enfría la superficie, porque es lo que entra en contacto con el medio de enfriamiento. Pero hacia el interior de la pieza, nosotros vamos a tener que esa velocidad cambia, porque no es lo mismo que estar o no en contacto con el medio de enfriamiento en forma directa, que hacerlo, en este caso, por ejemplo, el centro de la pieza tendría que enfriarse por conducción. Entonces, ¿cómo sabemos si una pieza que, por ejemplo, tenga 30, supongamos una pieza redonda de 30 centímetros de diámetro, qué dureza
o tomemos un radio mejor, de 15 centímetros. ¿Cómo sabemos qué dureza llegó la pieza, por ejemplo, a mitad del radio, a 7 centímetros y medio? Habrá adquirido la misma dureza que la superficie, la velocidad de enfriamiento es mucho menor y nosotros dijimos que el resultado de temple dependía de la velocidad de enfriamiento. Esa pieza tiene buena dureza a mitad del radio, tiene buena dureza en el centro. Bueno, eso, o sea, no solo es que se pueda templar, sino cómo responde toda la pieza a ese tratamiento que se le hace. Para poder saber esto, para poder estudiar y evaluar la templabilidad, o sea, la aptitud que tiene el material al temple, ya en este caso estamos hablando de la propiedad, ¿sí? Nosotros podemos, en el proceso de temple, hacerlo para cualquier acero, o sea, nosotros a cualquier acero lo podemos calentar y enfriar rápidamente. Ahora, de ahí a cómo responde el acero es otra distancia. Entonces, una cosa es el proceso de temple y otra cosa es la templabilidad, donde ya entramos a hablar de la propiedad, entramos a hablar de cuán bien responde el acero a ese tratamiento. Bueno, para poder saber eso, se ha diseñado un ensayo que se llama ensayo de Jominy. Este ensayo consiste en tener una probeta que está estandarizada. Esta probeta mide 10 centímetros. Nosotros las vamos a poner, sostener, digamos, desde un extremo y desde el extremo inferior, que tiene una separación con esta tobera de proyección de la cual vamos a impactar agua de 12 centímetros y medio. Y lo que vamos a hacer es que de esta tubería y por esta tobera salga agua y esa agua impacte solamente en la cara inferior de la probeta. Esta probeta se va a llevar a temperatura de austenización. Una vez que la probeta está calentada, se la coloca en este soporte y se larga el agua. Entonces, lo que se templa en forma directa, con lo que está en contacto con el medio de enfriamiento, que es el agua, es únicamente la cara inferior. Y el resto se va a ir enfriando por conducción. Bueno, para que entiendan un poco mejor esto, porque esto es importante, vamos a ver un video. Así que vamos a dejar de compartir esto. Les voy a mostrar dos videos para que ustedes puedan ver lo que es un proceso de temple y lo que es el ensayo de Jominy. Vamos de nuevo. Ahí están. Ahí tienen un horno. Este es uno parecido al que tenemos nosotros en el laboratorio. Fíjense cómo está el horno. Normalmente estos son temperaturas de alrededor de 900 grados. Y lo que se hace en este caso, bueno, este es un temple de laboratorio, pero omiten toda la pieza en la cuba. Fíjense cómo desprende vapor, porque bueno, una pieza que está a 900 grados y al estar en contacto con el medio, supongamos agua, entonces se rodea de vapor. Normalmente hay que agitar la pieza para que ese vapor se disipe de alrededor de la pieza, porque si no forma como una barrera. Y ahí se templa. ¿Ve? Eso es aceite, parece que tiene. Eso sería el temple de un acero. Por supuesto, esto es en laboratorio, en fábrica se hace en cubas más grandes, en algunos casos se pone el material sobre camas y se los hace pasar por unas lluvias de agua. Hay distintas formas de hacerlo, pero el proceso siempre es el mismo: calentar a temperatura de austenización y poner a la pieza en contacto con un medio de enfriamiento. Bueno,
a lo que trabajan estos chicos es lo que nosotros hacíamos. O sea, ustedes, fíjense, ellos sacan la probetita del horno y la cuelgan en este soporte y largan el agua. Entonces, lo que ustedes ven es que este ensayo, como es, lo único que está en contacto con el agua es la parte inferior de las probetas. El resto se va enfriando por conducción. Entonces, lo primero que se templa es el extremo este. Negro, la fruta, y sigue al rojo el resto de la probeta. Más o menos me acuerdo que en los primeros milímetros la tasa de extracción de calor es de 350 grados por segundo aproximadamente, y pocos milímetros más arriba, 5 milímetros, se transforma en 30 o 40 grados por segundo. Tranquila, pero este experimento cae muy drásticamente al principio y después se mantiene más o menos constante. No sé si Ricky le dio una imagen con la probeta en rojo con la velocidad de enfriamiento. ¿No? Pues se la vamos a ajustar con el trabajo práctico. No. Una imagen que es bastante visual de cómo varía la velocidad de enfriamiento con los colores y los gradientes del final no vale las últimas 2 pulgadas, pero desde el principio hay algo que se elimina. No importa que pase de 300 a 30 metros por segundo. Bueno, entonces ustedes ven, o sea, esto es una adaptación, obviamente, del ensayo Jomini. El principio es el mismo, es una probeta situada en forma vertical, calentada a su temperatura de austenización o temperatura de temple, pasando un poco a la temperatura de austenización, y con un chorro de agua que se impacta desde abajo para que únicamente toque el extremo inferior de la probeta. A partir de ahí, la probeta se enfría por conducción, o sea, esto se va enfriando y se va enfriando. Entonces, ustedes van a ver, en este caso, como una diferencia de tonalidades que nos va representando el enfriamiento de la probeta. No sé si escucharon que al inicio esto más o menos tiene 350 grados por segundo de enfriamiento y un poco más adelante entre 30 y 40 grados, que eso es lo que pasa. Entonces, este ensayo, lo que nosotros podríamos plantear es que se asemeja como si esto fuese la superficie de la pieza, si esto fuese, supongamos, una pieza redonda así, por ejemplo, o sea que esto fuese parte, esto sería como la superficie, y cómo se va enfriando hacia adentro, que es lo que no tiene contacto directo con el medio de enfriamiento. Y cómo las velocidades de enfriamiento hacia adentro de la pieza van cambiando por esta situación de que lo único que está en contacto es la superficie. Y esa velocidad de enfriamiento va a incidir en la dureza final obtenida en la pieza, que es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando que se forme esta estructura porque es la que tiene mejor resistencia mecánica, por supuesto va a tener mejor dureza, y la forma de ver cómo se comportó es medir la dureza, que es lo más fácil de medir en este caso. Entonces, esta sería la ejecución del ensayo. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos en el laboratorio? Bueno, esta probetita, una vez que ya toma toda una tonalidad oscura, lo que se hace es meterla en la cuba, enfriarla bien, y después lo que se hace es, en el caso nuestro, nosotros este recipiente era un balde metálico y también le habíamos ideado un soporte así, con una manguera, o sea, muy parecido a lo que se hace acá, logramos hacer en el laboratorio, y por supuesto es, como les digo, una adaptación
a los fines didácticos, porque bueno, en el caso nuestro no respetábamos estas distancias bien, el agua tiene que estar a determinada temperatura y todo, pero para los fines de que ustedes vean, digamos, era suficiente. ¿Qué es lo que se hace luego? Bueno, esta probeta, una vez que está fría, se llevaba queda con una costra de oxidación, esa costra de oxidación se quita con una amoladora y se rectificaba con una amoladora también una parte de esta muestra. Y después con un durómetro medíamos qué dureza había acá, qué dureza acá, qué dureza acá, con distintos puntos, y medíamos la distancia. O sea, lo hacíamos bien a pulmón para poder ver cómo estaban. Y ya vamos a ver cómo se vuelcan. O sea, los datos que acá obtenemos es, medimos dureza a distintas distancias del extremo templado. Y eso después se vuelca en un gráfico, que ya lo ven. Bueno, entonces, eso sería, digamos, un ensayo más casero, con un equipamiento que uno lo arma más a los fines didácticos, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora el que estábamos viendo hace rato, que es donde ustedes ya van a ver cómo marcan las mediciones, y bueno, ya esto es un poquito más, con un equipamiento ya más de laboratorio también, pero un poquito más, con más tecnología. Nosotros trabajamos re a pulmón, pero bueno, es a los fines didácticos, porque estas curvas que se obtienen después con estos datos, después uno las puede encontrar o comprar incluso, así que la vamos a tener. Bueno, vamos a ver esto un poquito, porque es largo. Este es un durómetro, ¿sí? ¿Cómo trabaja este durómetro? Este durómetro presiona, hace una hendidura y a través de un algoritmo directamente tira un valor por el cual se puede ver el valor de la muestra. Esta es la probeta Jovini. Va a medir la definición de los puntos de medición del patrón. Pone la norma, y lo que básicamente va a poner es a qué distancia va a medir el durómetro los distintos puntos, ¿no? Nosotros eso lo hacemos más a ojo en el laboratorio, o sea, hacemos una marca que sea aproximada y ya está. Pero bueno, esto tiene más equipamiento, entonces pueden trabajar de esta forma. Entonces lo que hace es programar para que esto vaya corriendo y tome las distintas medidas en la probetita. Entonces ahí hace, digamos, la primera medición y directamente saca 50 Rowell. Van a correr la muestra, ¿ves? Se va corriendo hasta donde lo han puesto y vuelve a presionar el durómetro, ¿no? Y marca. Miren cómo va bajando la dureza a medida que nos alejamos del extremo templado. Corre otro espacio, vuelve a impactar y llegamos a 16 Rowells de 50 y pico que teníamos. Quiero mostrar ahí. Bueno, a ver, sigamos. Bueno, a ver qué es lo que sigue. Bueno, y acá, como ven, le tiran la curva directamente de la que ya vamos a hablar. Lo que yo quiero mostrarles es cómo está compuesta la muestra. Este durómetro, ¿cómo trabaja? Este durómetro tiene acá, en Rowell C, tiene un conito
que puede ser de acero o de diamante, y lo que hace, bueno, en este caso este durómetro evidentemente trabaja en forma digital, así que lo que se puede, seguramente presionan algún botón, algo en un programa, y este baja y desciende, y hace la marquita en la muestra. O sea, nosotros tenemos uno, pero el nuestro es más viejito, y lo manejamos con una manivela. O sea, nosotros presionamos la manivela y esta pieza baja. Tiene atrás un sistema de pesas que ya está calculado, entonces nosotros sabemos que estamos trabajando en la escala Rowell-C, por ejemplo. Y el nuestro tiene un lector, un reloj acá, donde nosotros leemos directamente el resultado de la dureza. En este caso, el resultado de la dureza lo da en forma digital, pero el principio de dureza es el mismo, que es hacer presión sobre la pieza y como medir la marca que ha dejado. Eso hoy en día con los algoritmos y con todo lo que hay, ya directamente se digitaliza y se tira un número. Es como trabajan estos durómetros de banco que se llama. Bueno, y lo que les quiero mostrar es cómo instalan la probeta de Jomini ahí para que ustedes la vean. Sacan ese que es un patrón, van a instalar este accesorio. En este accesorio lo que tienen es la posibilidad de correr en una cantidad de medida exacta, y van a integrar la muestra. Esta, fíjense, es la probeta de Jomini, que ya tiene un lado rectificado, y el lado que se templó es este. Recuerden que la cabecita la tiene más que nada para tener de soporte, cuando está colgada en forma vertical. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta probeta? ¿Qué es lo que están haciendo acá? Que es la segunda parte del ensayo. O sea, la primera parte es templarlo, pero en las condiciones que vimos hace rato, en forma vertical y con un chorro que únicamente golpea el extremo inferior, ¿sí? Y luego se hace un rectificado de una directriz, y lo que vamos a hacer es medir la dureza en distintos puntos desde el extremo templado. Entonces vamos a medir aquí, después corre un poquito, después corre un poquito, después corre un poquito, y lo que vamos a ver es que como la velocidad de enfriamiento es distinta, porque lo que se enfría más rápido es la zona que está en contacto, lo demás tiene menor velocidad de enfriamiento, las durezas también van a ir bajando. Entonces, si bien el templado se obtienen microestructuras de alta dureza, entonces por eso la dureza es una propiedad con la cual podemos llegar a controlar la actitud que ha tenido el material para el temple. Entonces lo que van a hacer es medir a distintas distancias desde el extremo templado qué dureza se obtuvo. Eso es lo que están haciendo acá. Y esas durezas tienen que ir disminuyendo. En el caso nuestro, en el laboratorio, como no tenemos estos implementos, nosotros los corremos a mano y después con un calibre medimos las distancias y obtenemos las curvas, obtenemos los datos de distancia al extremo templado, dureza. ¿Sí? Lo hacemos un poquito más al pulmón, pero el principio es el mismo. Entonces ustedes lo que van a ver ahí es cómo van midiendo las durezas a distintas distancias. Entonces acá lo que hacen es establecer los parámetros, Jomini, quieren la dureza en Rowell-C, van a seguir la norma ISO para determinar las distancias de medición. Entonces van a alargar el test. Esto va dando las distancias a las que van a hacer la medición, que va corriendo y va corriendo la muestra. Se va a hacer un ciclo semiautomático. Y fíjense, ahí lo que hace el durómetro es hacer la primera impronta o la primera marca en la muestra y se obtiene una dureza de 50 radios. Corre la probeta un poquito más allá del extremo templado y la dureza va a 51, o sea, va a ir bajando. Corren un poco más.
Y vuelven a hacer la medición de dureza y ya estamos en 47. Alejan un poquito más y bajamos a 16. Entonces, bueno, ahí van a ir haciendo las mediciones. Bueno, y como ya tienen todos los datos, que es distancia y dureza, van a tener la curva. Nosotros ahora vamos a ver cómo se presenta esa curva. Bueno, como les digo, el principio era el mismo. Nosotros hacemos la probeta, rectificamos una generatriz y vamos midiendo a distintas distancias del extremo templado cómo varía la dureza. Esas durezas sí o sí van a caer, van a ir disminuyendo, porque las velocidades de enfriamiento son menores, a medida que nosotros nos alejamos del extremo templado. Llevado a la similitud que tendría cómo se comportaría una pieza compacta, sería cómo nos alejamos desde la superficie, que es lo que está en contacto con el medio, hacia el interior de la pieza. Por eso es que la dureza en una pieza tampoco es pareja, sino que va a ir variando a medida que nosotros nos alejemos de la superficie de la pieza hacia su interior. Bueno, entonces sigamos ahora con la presentación. Entonces ahora hicimos el ensayo, ahora ya van a entender un poco mejor este esquema. Nosotros tenemos la probetita colgada, tenemos una tubería a través de la cual le hacemos llegar agua al extremo inferior. Eso va enfriando y va haciendo que la probeta vaya tomando distintas tonalidades hasta que cuando está totalmente oscura, el ensayo ya terminó, se termina de enfriar la probeta y hacemos entonces una serie de mediciones en la muestra. Entonces, en el caso del video que ustedes vieron, bueno, ellos tienen un sistema semiautomático para poder hacer las mediciones, en el caso nuestro no. Esta es la forma que tiene la probeta de Jomini, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos, como les digo, es rectificar una generatriz. Nuestro durómetro es de este tipo, por eso yo decía que lo manejamos con una manivela. Aquí colocamos la probeta, y bueno, a través hay que hacerle una pequeña operación, después se la acciona, y el durómetro marca, y acá a través de un reloj nos marca el valor. Y después lo que hacemos es medir, como esto deja unas marcas que son unos puntitos notables, nosotros vamos midiendo con un calibre, ¿sí? En este caso es un calibre digital, más fácil, entonces vamos midiendo las distancias. Eso es lo que hicimos en el laboratorio, y vamos a tener entonces los datos que son las distancias a las cuales medimos y las distintas durezas que fuimos obteniendo, como en este caso. Por supuesto que en el caso nuestro, que no tenemos nada automático y vamos corriendo a ojo la muestra, las distancias estas son, digamos, las que podemos. En el caso del ensayo, estas distancias están estandarizadas. O sea, si nosotros quisiéramos hacer un ensayo formal para obtener una curva que sea comparable con otros lados, tendríamos que respetar estas distancias que están establecidas en la norma. Pero a los fines prácticos y a los fines de que ustedes conozcan, bueno, así como trabajábamos, estábamos bien, siempre conseguíamos los datos y conseguíamos las curvas, ¿sí? Entonces los datos más o menos los teníamos de este tipo. Y como ven, el reloj es de lectura directa. Así que, sí, bueno, este durómetro es el que nosotros tenemos en el laboratorio. Así que así estábamos trabajando y así llegamos. Ahora, fíjense, nosotros, repito, tenemos como dato las distancias al extremo templado, ¿sí? O sea, desde acá para acá. ¿Y qué es lo que medimos? Dureza. Ahora, eso se va a volcar en un gráfico. Ese gráfico, fíjense, es dureza versus distancia al extremo templado.
Entonces, el 0 va a corresponder al extremo templado. Entonces, el 0 correspondería la distancia 0 va a ser el extremo templado. Y a partir de ahí, los puntos de medición que yo pueda obtener, a medida que me alejo de este extremo. Entonces, ustedes fíjense, yo mido en el extremo, en realidad tenemos que correr un poquito, pero bueno, acá lo vamos a llevar al extremo para que sea más comprensible. Yo mido en el extremo y nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, un valor de 52 Rowell, más o menos. Después voy a medir acá y bueno, tendré un valor de 48, voy a seguir midiendo, tendré un valor de 43, seguiré midiendo, 38, ¿sí? Hasta que más o menos llego al valor más bajo que andará alrededor de 30, 28 Rowells. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo me aleje del extremo templado y si fuese de una pieza de la superficie, la dureza va a ir cayendo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que muchas veces, en muchas piezas, yo necesito que la muestra presente, que la pieza presente determinada dureza a cierta distancia de su superficie. Por ejemplo, yo puedo necesitar que la pieza que en el extremo tenga 50 y que a los 2 centímetros de la superficie no decaiga más que a 45. Entonces, bueno, esta curva me permite saber eso, saber cuánto decae la dureza hacia el interior de la pieza, porque muchas veces pasa que tienen muy buena dureza en la superficie, pero decae rápidamente. Estos aceros, en general, son aceros aliados, ¿sí? Tienen distintos aliantes, ustedes van a ver que son aceros al cromo molibdenos, en general esos se usan mucho, o son aceros al cromo, y tienen otras series de aliantes que en su medida colaboran a que el material tenga mejor templabilidad, o sea que el material se comporte mejor al temple. ¿Y cómo se ve eso en una curva? Bueno, en este caso ustedes fíjense, estos aceros acá tenemos un 4340, por ejemplo este es un 4140 y un 5140, vamos a trabajar con esos tres, para que ustedes lo vean. Este 4340 se usa muchísimo, muchísimo. Es uno de los que tienen muy buena templabilidad, muy, muy utilizado en este grupo de aceros. 4140 también, este no tanto. Pero bueno, ustedes fíjense, ¿qué es lo que tienen estos aceros en común? Fíjense que todos terminan en 40, ¿sí? 40, 40, 40. Según lo que vimos en la clase pasada, eso significa que todos están alrededor de un 0,40% de carbono. Esto es importante, no lo habíamos dicho cuando hablamos de composición química, pero en estos aceros el porcentaje de carbono ya es entre medio y alto. Aproximadamente andarán 0,30 y más hasta 0,60 más o menos. Y digamos, un buen porcentaje están alrededor de 0,40, 0,45% de carbono. O sea, estos tienen que tener un buen porcentaje de carbono. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que los estructurales andábamos alrededor de 0,10, 0,15. Bueno, acá nos estamos yendo entre 3, 4 veces más que eso mínimamente, ¿no? Hay otros aceros que tienen un poco menos, pero porque tienen muchos aliantes y eso favorece. Pero en general, este sería como porcentajes, digamos, típicos. Puede haber un poco más, un poco menos, pero tienen que tener un buen porcentaje de carbono. Entonces, fíjense que acá estos son de 0,40% y fíjense en el comportamiento que tiene este 4340 cuando nosotros lo vemos en la curva. Acá tenemos la dureza y acá tenemos la distancia al extremo. Fíjense que esta curva se mantiene dentro de todo, baja la dureza porque sí o sí va a bajar, pero esta tiene una curva mucho más horizontal, por ejemplo, que este 5140, ¿sí? Entonces, ¿qué significa en este caso? Este acero ha bajado su dureza rápidamente. La baja o sea, comparado con este, por ejemplo, ya
18 milímetros, creo que es esto, 18 milímetros, ¿sí? Fíjense que está bajado a alrededor de, sigue por arriba de los 45, mientras que no llega a 25, o sea, ha bajado drásticamente su dureza. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? Que tiene poca templabilidad y que tiene buena templabilidad. ¿Por qué? Porque mantiene mejor la dureza a medida que nos alejamos del extremo templado. Llevado a una pieza, eso significaría que mantiene mejor la dureza hacia el interior de la pieza. Entonces, la forma de evaluar la aptitud de un acero al temple es a través del ensayo Jomini. Ese ensayo Jomini, que lo hacemos templando únicamente un extremo de la muestra y después tomamos dureza versus distancia al extremo templado, se vuelcan en una curva de este tipo, donde graficamos dureza versus esa distancia. Y vamos a ver, según cómo caen las durezas, según cómo se mantienen estas curvas con mayor o menor horizontalidad, por decirlo de alguna manera, si tienen mejor o peor templabilidad. En este caso, este acero presenta buena templabilidad y en este caso, donde los valores han caído drásticamente, presentan mala templabilidad. Por ejemplo, acá podríamos tener también un 1040, que es templable por su porcentaje de carbono, pero son aceros que tienen curvas con caída muy pronunciada. Bueno, estas curvas ustedes las van a ver de distintas maneras. Ahora, otra cosa que les quiero destacar de acá es que en esta curva, como ustedes se han puesto aceros que son del mismo tenor de carbono, y ustedes fíjense que en el extremo templado todas parten de un mismo valor de dureza. Recuerden que habíamos dicho que la dureza depende de la cantidad de carbono. Como acá tienen todos igual cantidad de carbono y en el extremo tienen la misma velocidad, en este caso todos van a tener en esa parte igual dureza. Ahora, a medida que nos alejemos del extremo, ya entran a jugar los aliantes, ¿sí? Que cumplen distintas funciones y de acuerdo al tipo de aliante van a mantener o no mejor dureza. Entonces, como premisa nueva sería, la que ya teníamos era que la dureza la determina la cantidad de carbono, ¿sí? Y ahora, la templabilidad va a depender de los aliantes, porque estos aceros son aliados precisamente porque cada aliante cumple una función determinada que ayuda a mejorar la templabilidad del acero. Esa es una de las funciones. Tienen otras funciones según la especificidad del aliante, pero en general lo que estamos buscando es mejorar esta templabilidad. Bueno, sobre esta curva vamos a ver un poco más en la práctica, les voy a dar en algunas cosas, y si tienen dudas, por favor pregunten, porque es muy importante que la comprendan.